viva la fiesta, fiesta. Estamos reunidos, todos los jóvenes de la Asociación Nicole Jobian, para festejar el cumpleaños de nuestro hermano. Teodoro Oñema Mangue cobró su viaje de miembro de gobierno a un vicepresidente de la República encargado de defensa y la seguridad del Estado por sus acciones humanitarias, añadido a una victoria aplastante a favor de la población de Guinea Ecuatorial. Teodoro Oñema Mangue ha sido ascendido este martes por la Jefatura de Estado mediante decreto número 55 en el cargo del vicepresidente de la República, encargado de la defensa nacional y seguridad del Estado. Al hacerlo, transformó la política del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial para siempre. Le conocemos desde cuando llega al país, por los años 89 por ahí. Como cariñosamente le llamamos patrón, es una persona bastante humilde, sencilla, en la que da acceso a cualquier ser humano, a cualquier ecuatoriano que le pueda acercar. Esas son virtudes que no todo el mundo tiene, pero él son sus prioridades, donde siempre ha estado rodeado de los suyos, de cualquier joven, ya sea de su edad o sea inferior a él. Siempre desde que le conocemos ha sido ese tipo de persona que se acerca a todos. Entonces, como he dicho, son virtudes que no todos poseemos, y pueda que eso es lo que ha llevado hasta su grandeza como la persona, como insigne persona que es actualmente Teodoro Oñema Mangue, porque la recordamos desde 80 y pico, 90, cuando organizaba sus actos, sus pequeños encuentros con los jóvenes, compartía sus músicas con la juventud. Eso empezó haciéndolo en Malabo, luego cuando se trasladó a Bata como residencia, también eso fue aumentando cada vez mucho más. Y creo que eso es lo que le ha caracterizado esa grandeza que tiene, ese apoyo que tiene toda la población ecuatoriana por él. Lo consiguió enfrentándose a su historia personal y haciéndose que funcione a favor del régimen actual. Su pasado y sus experiencias cada vez más son considerables en el tipo de persona que es en la actualidad. Se dirige a las preocupaciones de las comunidades multiculturales africanas y también es un gran atractivo para el resto del mundo. Creo que eso se debe al hecho de que creció con un pie en cada lugar cultural de este mundo. Se enfrentó a los problemas de su identidad nacional. Teodoro Oñema Mangue cree profundamente en que tenemos que ser más que a nosotros mismos. Sabe dónde ha estado este país y de dónde viene. Sabe lo que está hecho. La historia de Teodoro Oñema Mangue comienza en el pueblo de su padre Mongomo. Allí cruza su historia tradicional como cualquier niño africano, soñando con una idea mejor, aunque creció como el resto de los niños con un futuro que no se podía ver. Se atrevió a cruzar ciertos estudios universitarios en un país lejano con la idea de empezar a ayudar a su país. Ese lugar fue fuera de los territorios de la República de Guinea Ecuatorial. Opinión personal, creo que una persona, tal como se suele decir, que una persona nace y hace político. En el momento que ya eres una persona, un ser humano, ya eres político de efecto. Entonces, todas las actividades, toda la actitud que tienes, todo lo que desempeña uno a lo largo de su vida, eso hace que cuando llega a alcanzar una edad y decide emprender la política como tal, es normal que todo eso refleje. Entonces estamos viendo que a nivel como político está siendo sobresaliente, está sacando todos los puntos positivos en la opinión pública,
¿Pero por qué? Porque al ser una persona que lleva masas, ha ayudado a mucha gente, entonces su vida política fácilmente le va a ir como una seda, porque el político se nutre de la población, de la masa, de la gente que le rodea. Entonces uno no puede decir que es un político cuando no tiene gente atrás. Entonces esos son los primeros puntos positivos que tiene Teodoro Oñoro Biamangue como político, porque al tener tanta masa, tanta gente que le aprecian, entonces todo lo que él hace a nivel de la política le sale pero bastante bien. Estamos viendo cómo desde que ha empezado a ostentar las responsabilidades políticas a nivel del gobierno, consejero en el Ministerio de Agricultura, creo, si bien recuerdo, ha sido ministro de Agricultura, ha ido escalando hasta ser vicepresidente de la República. Estamos viendo que todos esos momentos que le han confiado, todas las actividades le han salido pero bastante bien. ¿Por qué? Porque tiene ese carácter humanitario y luego tiene ese carácter de jefe también, de saber seleccionar las cosas, cuándo tiene que tomar las decisiones a nivel para el gobierno, cuándo la tiene que tomar a nivel personal de sus acciones sociales. Entonces eso también a nivel político, pues estamos viendo en resumida que lo está sacando fenomenal. Hace unos años atrás en este país, las acciones humanitarias aún eran pocos conocidos. La faceta política de uno pasó para hacer una idea. Esta condición política sobrevivió sin separación. Mientras Teodoro Oñoro Biamangue crecía, la miseria en el continente negro le causó un profundo dolor. Él quiso que en el mundo supiera que era un panafricanista, y así empieza a despertar en el país de su origen, Guinea Ecuatorial, ciertas acciones humanitarias deseando una buena condición de vida para su pueblo. En el año 1969 se autodescribe para las primeras acciones humanitarias. Y sus primeras realizaciones los apreciamos en la creación de las empresas. En principio hay que aclararlo. Él se hace emprendedor. Con ello crea una primera empresa nacional en el sector pesca, cuyo nombre fue esto en 1989, pero desde Malabo. Entonces, Sogipet es una empresa cuyo nombre es Sociedad Nacional de Pesca y Transporte en Guinea Ecuatorial. Eso en 89 y un año después se traslada a Bata, donde al parecer la inversión en el sector pesca no tuvo grandes éxitos, porque justamente uno de los barcos que empieza a faenar en Bata se atasca en las mediaciones del río Ecucu, justito sigue ahí. Consiguientemente, en el sector forestal. En el sector forestal crea la llamada SOFONA, Sociedad Forestal Nacional, algo así, SOFONA, de donde él mismo se metía a los bosques para hacer estudios de productos. Realmente, independientemente de que habían ingenieros y obreros que trabajaban por esto, pero se metía personalmente por el afán de querer ver engrandecer su empresa. Justamente un dueño de la empresa, cuando necesita que la empresa avance, debe supervisarlo, y esta supervisión la hacía él mismo.
también hablando de la relación de las empresas. Estoy hablando todavía en el sector privado, donde él como emprendedor invierte. Ahí viene lo que es la creación de la compañía GEASA. Justamente, GEASA nace a raíz de, bueno, independientemente como intención de negocios, está también ahí la necesidad de cubrir la línea de transporte Bata-Malabo. GEASA funciona, yo creo, durante años, justamente hasta cuando yo creo ocurre el accidente de Ecuador y las exigencias de las autoridades por la estabilidad de los aparatos ya estaban ahí. Entonces él se ve obligado incluso a parar la compañía, se para la compañía. Dentro de esta misma creación de actividades vamos a sumar a lo que es la radio Asonga, aunque justamente la radio Asonga no nace con fines lucrativos, con fines comerciales. La radio Asonga justamente nace por querer ya captar los talentos jóvenes músicos de Guinea, y nace justamente porque la mayoría de la gente que quería verse con él se acumulaba frente a la delegación donde tenía el despacho como ministro ya, antes como consejero y como ministro. La gente se acumulaba ahí, gente que venía a plantear diferentes problemas que les azotaban. Es cuando dice, bueno, entre que cuando empezaba a lanzar a los jóvenes músicos, él mismo vivía directamente en su casa, diría en su casa, hacía a los jóvenes venir a presentar su ballet, sus composiciones musicales, y es desde ahí que, presidiendo él mismo el jurado, elegía a quien habría que producir por las melodías y la aportación que traía su contenido musical. Entonces, las responsabilidades se van subiendo y la gente se va aumentando. Cada vez el patio se llena y pues dice, vale, yo creo que en vez de que personalmente estemos cada vez yendo a ver cómo están, ya estaremos haciéndolo, pero sí, yo creo que montando una emisora podríamos estar siguiendo de la radio cómo estos jóvenes cantan. Y desde la radio, como cualquier persona que quisiera transmitirme algún mensaje de su dolencia, podría tener acceso a la radio, hablar, como para que tanto yo como otra gente pudiente pudiera estar cerca a la población. Es así como nace la radio Asonga, que posteriormente va a transformarse en radio televisión años después. Bueno, en resumen, esta es una primera faceta de la vida y en la introducción de Teodoro Obiang Mangue en la sociedad nuestra. Esto hubiera una gran influencia hasta ahora. En algunos de los poquísimos panafricanistas sufrió su primera sanción de soledad porque pocos le entendían de verdad, pero desde este tiempo Obiang ya entendía lo que significaba ser y cuidar a los desfavorecidos de su pueblo y varios países del mundo. Y en un momento dado recurrió en la creación de la asociación Hijos de Obiang y tuvo contacto con la juventud, y solo una vez cuando empieza a descubrir el talento de sus hermanos. Así les regaló. En la vida de las responsabilidades ya empieza es nombrado consejero presidencial en materia de bosques. Entonces, como consejero presidencial ya implementaba política de generación de ingresos, porque justamente había que señalarlo, la declaración de ingresos fruto de las producciones forestales que se declaraba al gobierno, ya cuando
hace una verificación, encuentra que la declaración debería haber sido más, y justamente esos ingresos se disparan de un nivel al otro, más altamente conocido. El sector forestal ya empieza a tener importancia porque no se sabía justamente que si producía mucho dinero o no. De esta movilidad, por un decreto de su excelencia el presidente de la República, le nombra el ministro para que plenamente tuviera una acción activa a regular el sector bosque, entonces siendo sector agricultura y bosques. Yo creo que estaba dentro del Ministerio de Pesca, algo así. Entonces, bueno, como es de los que cuando se le encarga una cosa, necesita ver, ordenarlo y aprovechar de esto, de todo lo favorable para el beneficio del país. Pues como les comenté de los ingresos que empezó a fomentar el ministerio desde él siendo consejero presidencial, ahora aún más los ingresos forestales se disparan cada vez más. Dentro de ello, en el sector agrícola hay que destacar también los diferentes proyectos de revolución agrícola. Entre ellos está lo que fue la cesión de créditos a los agricultores e incluso una alta inversión para industrializar la agricultura de Guinea con adquisición de diferentes tipos de maquinaria agrícola que se ha distribuido por todo el país. Consiguientemente, siguiendo con la línea de fomentar la actividad en el sector agrícola, se contrata con una empresa para una transferencia de tecnología, la empresa Maesi, como para que desde unas fincas modelos por cada distrito se hiciera una producción agrícola, y estas fincas se abrieron por todo el país. Y bueno, desgraciadamente cuando sale del ministro de Agricultura y Bosque, el proyecto se cae y bueno, ya es otra. El proyecto se cae. Ya fue, en todo caso, un plan de alta revolución agrícola para nuestro país, porque si estas fincas modelo llegaran a tener el objeto de su creación, llegaran a lograr el objeto de su creación, sería un impacto tremendo. Lo mismo los créditos a los agricultores están ahí por otro lado. Bueno, hasta ahí estamos en su posición como ministro. Después se accede al puesto de vicepresidente de la República, donde se encarga de los ministerios de Seguridad, Defensa y Seguridad. Hablar de nuestra excelencia segundo vicepresidente de la República, encargado de Defensa y Seguridad del Estado. No hay novedad. La compañía mixta de las fuerzas nacionales se encuentra formada para rendir a su esencia los correspondientes honores de defensa. Informa comandante de la Policía Nacional, Etan Kizoya. Yo creo que hoy día, como las demás innovaciones que venimos comentando de las carteras ministeriales que viene ocupando,
Ahora la movilización y las innovaciones en el sector castrense son más que considerables. Hoy en día, le digo, cualquier militar del 1 al último, hablando ya de los beneficios que proporciona al cuerpo castrense, cualquiera de ellos tiene acceso a los hospitales de alta consideración de nuestro país, ya sean ellos como sus familiares directos. O sea, esto es un logro muy importante de una persona que se preocupa tanto por su responsabilidad en corresponder al pueblo como para hacer que la gente esté bien atendida. Cumpleaños nuevo, Biamangue, patrón, Hablando de esta consideración en los hospitales más relevantes del país, está también la instalación de los hospitales privados para los militares. O sea, haciéndoles esta mención, esta narración de realizaciones, yo creo que es más que suficiente para poder saber, a grosso modo y en las tres dimensiones que le he presentado. También se ocupó de la reforma educativa, a la construcción de algo más de 1000 centros de formación en todo el país. Su ámbito de actuación no discriminaba ninguna etnia ni credo político. Nosotros cuando nos enteramos que Ñemo Biamangue está haciendo construcción de escuelas, hacía pozos de agua, todo eso eran acciones como él, al tener una responsabilidad política, ahí influyó en tomar esas decisiones, de decir a las empresas que mira, ya que la ley les contemplaba que una empresa que está ejecutando obras en una cierta zona, en los bosques, por ejemplo, tallaban árboles, entonces tenía la obligación de implementar acciones sociales a esa población que vive ahí. Entonces, él, a pesar de que eso ya contempla en la ley y los anteriores ministros no lo hacían, pero él, con ese carácter de querer ayudar a la población, le entró en la cabeza y se hizo, y eso ayudó mucho. Además, estamos viendo esos centros escolares como la población hasta ahora los siguen utilizando. Algunos pozos de agua en las zonas rurales que no tenían agua potable, como las empresas lo hacían. Entonces son políticas que realmente le han puesto en alto a nivel del país y a nivel internacional, porque cuando vienen, por ejemplo, los organismos internacionales, ven ese trabajo, es que eso le lleva que sea un político de un primer nivel, o un nivel bastante alto a nivel de nuestro país. Tenía claro que gran parte de esta gente que vivieron durante el primer gobierno, para irse a clase en aquel entonces, hasta les faltaba lo más útil necesario para sus escuelas. Fue, en este contexto, el defensor de tantas de sus hijos que lo perdieron hace más de 45 años atrás, y está apoyando una formación legal actualmente. Así marca un objetivo muy importante y es aceptado. Cada fin de año, Ñemo Biamangue mantiene una segura relación con los peques de este pueblo y del África Central. El punto más alto de esta acción es la presidencia emocional de los padres de esos muchos niños. La competencia es encarnizada y nunca antes un guineano había ocupado ese puesto. Bueno, justamente el proyecto de donación de juguetes a los niños para él no fue nada de un aspecto político. Hace poco hemos ya cumplido 20 años repartiendo juguetes. Esto parece poco. 20 años cada año repartiendo miles de juguetes
a los jóvenes ecuatoguineanos. Y no solo en Guinea, también hemos visto algunos fines de año cómo se ha donado a algunos países africanos donde, por ejemplo, acababa de tener una guerra, como en Costa de Marfil, cuando le donó juguetes, y otros países. Es una acción bastante positiva para la juventud ecuatoguineana, porque dado a la situación de que hay muchos, el 90% de los padres no tienen esa posibilidad de poder adquirir un juguete. Y también se puede decir que la costumbre nuestra tampoco nos da eso de que cada año en las Navidades uno olvida de hacerle un regalo a su hijo, pero él, con esa faceta que tiene, que es una persona cosmopolita, que él ha vivido en el mundo, en Europa, en América y luego en África, entonces tuvo esa idea desde hace 20 años, 21 años atrás, de que todos los diciembres, las Navidades, que se reparta juguetes. Sinceramente esto sí hablo en primera línea, fue una idea que les surge a raíz de los movimientos que todos vivimos en los meses de diciembre. Cualquier padre, el que trabaja, el que no trabaja, se lanza a buscar un juguete a su hijo y no sé cuánto. Entonces, él, como siempre, sale a la calle, ve a la gente, conversa con la gente. Entonces es cuando una tarde le entra, pero estábamos planificando un diciembre, no sé, pero bueno, yo creo que hay jóvenes, hay niños que no creo que sus padres suelen tener dinero para comprar juguetes. Bueno, nosotros apoyamos, sí, pero entonces yo creo que podemos hacer algo por esos niños, por los niños de Guinea Ecuatorial. Yo no creo que sería tanto gasto hacer algo por los niños. Es así como nace el programa de distribución de juguetes, y la primera vez que se lanzó le fue un éxito en el sentido de haberse dado cuenta de la idea que propuso, materializarlo y ver cómo la gente, cómo los niños acogían esos regalos. Yo creo que es algo que desde niño me gustaba mucho de recibir regalos de mis padres. Yo creo que es lo mismo. Yo pienso que es normal que los niños, todos los niños, en particular en Guinea Ecuatorial y en general en África y en el mundo, tengan esta suerte, esta posibilidad de poder recibir regalos en este día tan importante de todos los cristianos, que es la fiesta de Navidad. Incluso los niños, como la mayoría venían o suelen venir acompañados de sus madres, sus padres, sus hermanos mayores, habría que ver los agradecimientos que esta población lanzaba hacia él. Por los regalos y que Dios le bendiga. Y muchas gracias, tan ilusión que está haciendo. Como yo no tenía nada que comprar regalo para el niño, pues le doy muchas gracias. Que Dios le siga ayudando. Gracias por los juguetes. Le puedo decir gracias por todo lo que hace por los niños. Y desde ahí, que sin darse cuenta, se queda, como decimos, colgado, como ya una obligación, porque como cualquier hijo espera que a diciembre voy a tener un juguete, luego entonces yo me hago padre de estos niños, entonces obligatoriamente debo poner los juguetes en todos los diciembres a los niños. Así es como empezó. No fue ni por una petición de nadie, ni por una cuestión política. Simplemente así como te lo digo, como una persona que se simpatiza con la sociedad. Así es como nació el proyecto de distribución de juguetes. El 25 de junio, Viazamanía Guinea. El 25 de junio, Viazamanía Bata.
Además de todo, hace que se sentara una parcela para las capas sociales más desfavorecidas y visitar todos los consejos de poblado de este país, escuchar sus necesidades, porque en aquel entonces, después de esta primera cita, 5 meses después, Njemo Biangmangue ya estaba listo para comenzar con la erradicación de nipas a chapas de zinc. Prosperó gracias a la posición masiva de sus más próximos colaboradores, pero lo que le impresionó fue lo que ha impresionado a la gente, y este convirtió en una sorpresa tan extraña a su población. Justamente como un programa de más en su sector, en sus ideales de apoyar a la sociedad. La idea de cambiar los techos de nipas a chapa de zinc le surge por las necesidades que la gente día a día venía a presentar. Siguen siendo sus acciones humanitarias, porque la erradicación de nipas a la chapa de zinc ha sido un proyecto que ha dado un impacto bastante positivo a nivel nacional e internacional, porque me acuerdo en esa gira, yo aún acababa de llegar a mi país y veías incluso las televisiones internacionales que venían, que les seguían para grabar esas actividades, porque una cosa es, él podía haber dicho, va a donar chapas de zinc, que cada ciudadano baje a la fábrica a coger la chapa de zinc, pero nada, él mismo tenía que ir pueblo por pueblo, por todo el país, para ver cómo dice, esta casa no tiene. Incluso me acuerdo que había casas que tal vez no estaban en la lista y él al verlo decía, vale, que esa casa que lo pongan también. Sabemos todos que la historia, la evolución económica de nuestro país es de una posición horrible a una posición rápidamente favorable. Yo lo digo, ¿por qué? Porque se sabía que una familia estaba bien posicionada en nuestro país cuando tenía una casa de tabla y techo de nipa, o sea, techo de zinc, ¿verdad? Entonces, en un pueblo, esta familia empezaba a ser considerada como una familia que algo tiene. Esto poco a poco, con la evolución del país, la gente va tomando puestos de trabajo, la gente va trabajando, poco a poco se va disminuyéndose, pero no termina esta situación, esta posición en todo el país. Entonces, a lo largo de la primera gira y segunda gira forestal, la población, a través de los representantes de cada pueblo, hacían una lista de las necesidades que ciertas familias muy desfavorecidas tenían. Entonces, ya dábamos cuenta que en cada pueblo que llegábamos, el presidente que se encargaba de hacer la presentación, el discurso, ya en su relación de necesidades para el pueblo, porque también él lo pedía, ya venía, Su Excelencia, señor ministro, entonces siendo ministro, la familia tal, viuda, no tiene hijo, no tiene, entonces está en una necesidad de cubrir su casa de chapas. Ah, bueno, dice a la secretaria anotar. Así es como, cuando se va anotando, se da cuenta que esta necesidad se tiene casi en todos los pueblos. Es cuando vuelve a idear otra investigación minuciosa para que efectivamente empezaran a hacer un censo de las viviendas en techo de nipas. Cuando le dan el primer censo, vuelve a pedir que se repita porque no quería error. Hasta ahí no había dicho a la gente realmente qué tenía que hacer. Y luego cuando toma la decisión es cuando dice, miren, justamente cada vez la gente viene a pedir chapa,
¿Y qué vamos a hacer con los que no tienen acceso a mis audiencias? Lo que yo creo oportuno es que esta necesidad es general para todo el país y tenemos que resolver esta necesidad para todo el país. Así es como lanza la campaña de donación de chapas a toda la población de Guinea Ecuatorial que no tenía casa cubierta de chapas de zinc. Así surge la idea de donación de chapas. Son acciones que al país también le sorprendían. La gente, muchos pensaban que no se iba a cumplir, pero cuando se empezó ese trabajo, que fue un trabajo bastante duro, donde se trabajaba desde las 8 de la mañana, tal vez hasta las 12 de la noche, la 1 de la madrugada, repartiendo, porque tenía que repartir a toda la población, a todos los consejos de poblado. La población lo ha agradecido mucho. La población ha visto con esa actividad que esa persona realmente quiere a su población, porque él no miraba si uno es fan, si es bubi, si es combe, si uno es alto, si es bajo, si uno es pobre, daba a todos por igual, siempre y cuando que se encontraba una casa que tenía nipas. Entonces, ese sentido humanitario, como sigo diciendo, muy poca gente, muy pocos humanos lo tenemos. Lo lleva en una primera fase y en una primera fase se da cuenta de que hay casas que aún teniendo chapas, pero las chapas ya no están en un estado agradable y estas necesidades también se planteaban. Bueno, de acuerdo, volver a hacer un recuento y vamos a ver si también se modifica y se entiende esa gente y justamente una comisión rigurosa tuvo que recorrer por todo el país para recabar esta información. De ahí, cuando ya sale para ir a donar, ya salía de la oficina con la lista y la cantidad de chapas que habría que corresponder a cada familia. De hecho, cuando salía, los camiones que llevaban el cargamento, ya estaban situando las chapas en cada uno de los lugares. Y os digo, es una acción que no tiene precio. Yemobian nunca perdió a su pueblo en la vida cultural. La necesidad de integrar a su pueblo se hizo una vez más intensa. Trató de evitar de lo que pensó dentro de la cultura, por eso se comportaba con una iniciativa de promover a los suyos con un futuro que parecía muy prometedor con su fuerza interior. Identificar como si fuera un motor, su periplo le había llevado a su identidad al mismo tiempo que trataba de entender los conflictos sociales que giran al entorno del asunto de la cultura. Sí, eso también es su faceta como el amor que tiene a sus hermanos, a la juventud ecuatoguineana, donde hemos visto que la mayor parte de los cantantes africanos, me acuerdo de los momentos, éramos más niños, solo teníamos unos pocos cantantes en la República de Guinea Ecuatorial. Estaba Maelé, Besoso, Efamba y unos cuantos pocos más. Pero ya con la producción de TNO empezó a promocionar a la juventud ecuatoguineana. De ahí han lanzado, hemos visto que realmente el país tiene jóvenes con mucho talento a nivel de la música. Hemos visto a la difunta Fifi Lamirey, hemos visto Tasquiel Molón, tantos que él ha promocionado, mandándoles fuera con sus propios fondos para hacer grabaciones, promocionarlos en los spots publicitarios, los vídeos. Entonces eso también en ese sector de la cultura, esos jóvenes también le tienen ese cariño, es decir, que
uno que tal vez no tenía oportunidad de poder viajar para ir a sacar un álbum en Francia, muchos lo han hecho y sin tener que pagar nada. Todo eso a la cuenta personal del vicepresidente. Abril del 2020, Jean Obiang se convierte en el primero en derrochar su sudor para contener la pandemia mortal de este año en su sigla de una triste historia en el mundo. La noticia apareció en nuestros medios de comunicación. Esta fue una experiencia de más para un líder político como él. En ese momento, Teodoro Obiang Mangue examinó sus habilidades y su potencial. Fue un momento en que debió de darse cuenta de que tal vez poseía este potencial como muy significativa para esa sociedad. Hemos visto realmente la madurez política como persona de Teodoro Obiang Mangue, porque entiendo que la población, hace poco le han visto a Teodoro Obiang Mangue un niño, un joven. Las edades los años han ido pasando y aún hay gente que no llegan de saber que ya tiene esa personalidad, esa gran personalidad, pero solo por verle, porque eso ocurre con un padre. Un padre nunca llegas a creer, a ver que tu hijo ya es persona. La contribución de Su Excelencia el Vicepresidente yo creo que está a la vista de todos. Independientemente de su responsabilidad como presidente del Consejo Político de la lucha contra la pandemia, él ha puesto su salario para la asistencia a los gastos de la comisión. Pero mira, no es su primera donación de salario. La primera donación de salario para una actividad social la realiza siendo ministro en el año 2003-2004. Designa su salario para la asistencia de todos los ancianos en la ciudad de Bata, donde residía. El programa lo llevaba al frente el padre Fernando, entonces creo vicario en la diócesis de Bata. En ese periodo dona el salario para estas atenciones, incluso no sé si ya el programa, si el salario seguía allí condenado o no. O sea, yo estoy haciendo esta aclaración para que entiendan que no es la primera vez que hace su contribución para una aportación social para las capas desfavorecidas. Igual eso es lo que la población, al tenerle tanto afecto, no han sabido saber que ya puede, pero con ese tema desde que es vicepresidente ha entrado el tema de la política ecuatoriana. Hemos visto qué resultados está dando día a día, tomando decisiones que favorecen a la población ecuatoriana, porque esto, un vicepresidente, un político, una de las cosas prioridades es preocuparse de la población. Sería una de las muchas elecciones. Cumple años por condición natural. Como vicepresidente de este país, Jean Obiang da la oportunidad a su juventud como quisieran. No faltan las ofertas de una libertad y con esto se decide a los derechos civiles haciendo algo que cambiese las cosas.
con una carrera asegurada en este año en medio de una crisis sanitaria, sus más próximos colaboradores declaran las felicitaciones. Pedimos a Dios con ese acto para que luego le siga dando más fuerzas, más energía, más vida, para que pueda continuar en esa tarea, que sea emprendido y que todo el pueblo, sobre todo la juventud, le está encumbrando en esta actividad. En mi calidad de secretario general no puedo más sino orgullecerme por tener un joven con las cualidades que tiene nuestro vicepresidente. Su dinamismo, su espíritu integrador y sobre todo su buen corazón. Hay gente que tiene un buen corazón y nosotros debemos encargarnos de mantener a los demás que tengan buen corazón sin llevarle nuestros sentimientos nocivos para con que tenemos con los demás. Nguema Obiang tiene un buen corazón. Desde que empezó, hemos sido, por mi condición de personalidad del gabinete de su padre, desde años remotos, una persona de un corazón integrador. Todo el pueblo se ha levantado, todos los jóvenes, y estamos sinceramente muy contentos. Es un día feliz para todos, especialmente para él, que es el que los cumple. Es de mucha alegría. Sinceramente, al lado de un personaje que se simpatiza con la población, es como muchos lo decimos, cuando el presidente cumple, todos nosotros cumplimos. ¿Por qué? Porque la atención que él da a la población es una atención que justamente debe ser causa para la necesidad de que siga cumpliendo años. Es lo mismo que decimos a nuestro hermano mayor: cuando cumple, nosotros cumplimos, porque efectivamente la continuidad de su vida garantiza la continuidad de nuestra promoción, la continuidad de nuestra estabilidad, la continuidad de su aportación a la sociedad. Por lo tanto, desearle un feliz cumpleaños, desear que cumpla más años y que no se canse de la población, que siga emprendiendo. Yo creo que ya hay un hábito de él, no es cuestión incluso. Entonces, nosotros estamos alegres por cuanto que cada año llega, lo cumple, cada año llega, lo cumple. Esto es una gracia.